Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y hoy es martes 12 de mayo y voy a estar transmitiendo parte del proceso que estamos pasando, que algunos, esto es específicamente parte de este proceso colectivo. Voy a tomar solamente una sección, una parte de lo que los pioneros y los que estamos tomando cuerpo de esa unión estamos pasando. Por lo tanto, en este video no se esfuercen a querer resonar, porque no lo estoy haciendo con esa intención. Este es un video distinto, sino simplemente abriendo y sabiendo que esto es lo que se abre para que esté ahí disponible para luego el colectivo lo vaya entrando en esa etapa a medida que suceda, de acuerdo a su plan de evolución. Dicho esto, tampoco quiere decir que se vayan a la cabeza, lleven la resonancia del corazón. Inhalando y exhalando, cerrando los ojos si les es más fácil. Este mes inicio realmente lo que yo llamo mi nueva etapa de trabajo, que es todo el universo inmortal, y probablemente vaya cambiando una vez más la forma de transmitir. Mi canal es eso, cambio permanente, creación permanente. Y por suerte ya hay varios que están acostumbrados y que están ya también adaptándose a ese permanente estado de fluidez y de cambio. Esta etapa de cambio es, ya lo sabemos, es absoluta. Y les voy a pedir sí que sientan la frecuencia y no tanto escuchen la palabra, porque en este punto ya el idioma, independientemente de qué idioma use, es obsoleto. El idioma, esta gramática, el vocabulario de 3D no alcanza para poder describir el proceso en el que estamos entrando como conciencia colectiva, en el que algunos están viviendo. Absoluto puede ser el vocablo a usar, la palabra a usar, pero el entendimiento de lo absoluto lo podemos entender. Hay un entendimiento de lo que significa absoluto, pero no hay un cuerpo, no hay en inglés es embodiment, no hay un hacer carne de eso absoluto, porque la conciencia humana no es absoluta. Entonces podemos entender, leer, interpretar, comprender a un nivel muy básico lo que significa, pero no lo podemos cuantificar, no le podemos poner el cuerpo, no lo podemos sentir. Esto es como si alguien te dijera, imagínate 1.000 millones de dólares. 1.000 millones, ¿cuántos billetes son? Es como tratar de imaginarte el espacio físico que puede, es difícil, 1.000 millones o lo que fuese. Cuando el número el número de la velocidad de la luz. Imaginar literalmente la velocidad de la luz. Hay un punto en donde nuestra humanidad, por más imaginativo y creativo que seas, no alcanza, se encuentra con su propio límite, y que no está mal. Uno llega al límite, al límite de demarcación del territorio humano, es decir, hasta acá podés pensar, hasta acá podés imaginar. Pasado ese cruce, entras en ese abismo, entras en el vacío, entras en eso que se dice, ¿no? En lo que inhalen y exhalen, sientan el corazón. Entras realmente en la dimensión desconocida. Más allá de que hayan conceptos
son conceptos espirituales que los podemos estar repitiendo un montón, que realmente los sabios y los maestros han tratado de transmitir, y se transmiten de formas muy simples porque van acompañados de una contundencia en la verdad y contundencia en la conciencia que no necesita ser explicado. La explicación es humana. Lo divino no se explica, no se necesita, porque se vive, se siente, se es. Y estamos entrando en ese estado. Por lo tanto, cuando hablo de nuevo, hasta decir nuevo me queda chico, no hay palabras. Hay que inventar, más que palabras, creo que estamos llegando al punto que yo siempre quise, de no hablar, en donde no es necesario la explicación, la traducción en palabras. Esto no es de ahora, esto es un proceso que comenzó hace un tiempo, unos meses, y también fue fraccionado de a partes. Inhalen y exhalen. Sientan el corazón. Hay alguien, se le está activando el corazón y hay miedo en el corazón. Nadie se va a volar solo en esta etapa. No vas a entrar, no es una aspiradora que te va a sacar como un viento que te va a volar y vas a quedar en la zona perdida. De hecho, no se puede forzar, no se puede... acompaña tu evolución, y esto es el aspecto divino ya en vos, actuando desde esa conciencia divina en donde no hay nada que tu parte humana pueda forzar a hacer o impedir. Es tu divinidad moviéndose, habitándote, haciéndote sentir, crear, expresar. Y esto ha venido y va a continuar sucediendo, ¿no? Gota a gota. Y cada uno probablemente vaya a tener como pequeños episodios o flashes en donde te vayan señalizando el proceso. En mi caso puntual puedo recordar, y tengo los testigos, las que hicieron la iniciación virginal conmigo, la transmisión de quietud sensual, en donde literalmente en mitad de la transmisión me fui. Hubo un corte donde yo estaba acá como Ana, la humana, y veía y vivía y la veía, pero estaba también en una dimensión divina, en un espacio de creación, pero yo no podía transmitir a mi parte divina. Y yo estaba acá, la transmisión se cortó, y yo no podía hacer absolutamente nada, no podía elaborar conceptos, no podía volver a conectarme y explicar lo que estaba pasando. Yo estaba acá humana, humanamente hacía todo, no tenía volada la cabeza, no estaba mareada, estaba bien humana, bien concreta, bien 3D. Podía limpiar, podía escribir, podía pensar y actuar como un humano normal. Y sabía que mi parte divina estaba haciendo, y había una separación de frecuencia, no era un impedimento, era simplemente un sentir ese, voy a decir desdoblamiento, pero no me gusta usar la palabra desdoblamiento, mi conciencia estaba habitando dos dimensiones al mismo tiempo y se estaba observando y se estaba viviendo en unión, porque la clave es la unión, en unión. Por eso no quiero decir desdoblamiento, en unión al mismo tiempo. Y mi parte humana sabía que no podía hacer absolutamente más que lo que humanamente, creo que en ese momento podía limpiar, tenía que limpiar, bueno, lo único que puedo hacer es limpiar, pues no puedo trabajar, no podía continuar con la transmisión, no podía tener ningún tipo de actividad, pensamiento espiritual, o sea, no podía leer un libro, no podía generarme nada más que lo básico, mecánico, físico, humano. Mientras dejaba que lo divino
hiciera lo que tuviera que hacer en ese plano y luego fue como un clic, de vuelta volví y pude continuar. Parte de esta cuarentena, con toda la significación que tiene la cuarentena en todas las diferentes dimensiones, ya lo sabemos, también es un momento en donde no solamente es estar con uno, sino uno al haberse quedado en mayor parte, sobre todo los que están solos, ¿no? Viviendo solos en este momento, han quedado completamente encapsulados en su frecuencia, entonces te estás permanentemente alimentando de vos mismo, si meditas, si haces algún tipo de terapia o de trabajo, estás permanentemente retroalimentándote, llenándote de vos, a veces sin hacer nada, porque te estás respirando vos solo en ese espacio en el que estás, más allá de que salgas o no, pero en el que estás, no te estás dando cuenta de el proceso de transformación en el que estamos. Algunos quizás sí, no, pero sobre todo los que están habitándose solos y pasan mucho tiempo en sus casas y están en permanente estado meditativo, aunque no medites concretamente sentándote o haciendo, estás como respirándote y dejando que toda esa conciencia que estuviste trabajando se vaya como fermentando y creciendo y expandiéndose. Cada uno a su diferente nivel. Estoy hablando para los que están en el nivel de... en este nivel en donde están entrando en ese, o ya entraron, o estamos en ese espacio de vacío cósmico literal, que se siente, y de vuelta el sentir no es la palabra correcta, y ahora van a entender por qué, pero sabemos desde un lugar muy profundo e intuitivo, porque sentimos, y el nivel de sentir no está asociado ya al cuerpo físico. Hoy puedo hacer este video, quería hacerlo, pero hoy tuve la confirmación porque hay varias personas que me están sintiendo en ese espacio, pero el que tampoco pueden comprender ni ver del todo, pero era lo que yo necesitaba para poder tener la habilitación de poder transmitirlo. Por lo tanto, es ese absoluto. Estamos en ese absoluto, que para llegar a ese absoluto también hay un camino que se recorre. Y quizá la característica, y voy a estar hablando de características, pero si estás en este estado, ni siquiera necesitas este video. Pero lo necesito hacer para ir preparando a otros en el proceso y que sepan lo que va a venir. Para que cuando se encuentren en ese estado o estén en los estados, sobre todo en los estados previos, se dejen llevar por esa transformación. En este punto, literalmente, la dimensión humana, tu cuerpo físico, especialmente los que resuenan y los que siempre transitan los cambios con el cuerpo, ¿no? Los empáticos que viven desde el cuerpo y pueden traducir lo que pasa en función del cuerpo, reciben las activaciones con el cuerpo. En este punto no alcanza, no sirve eso. No sirve el tamiz del registro físico sensorial súper empático o súper intuitivo, literalmente. Primero, porque el proceso no está pasando en el cuerpo, o no está pasando en el cuerpo o en el registro del cuerpo que solemos usar para registrar y traducir nuestros estados y las activaciones. Está ocurriendo a un nivel
de ADN a nivel de núcleo, de molecular, muy, muy, muy de inicio, muy... la palabra es pequeño, es como haber llegado a la unidad más absolutamente infinitesimalmente pequeña de nuestro cuerpo físico, y esto está viviéndose ahí. Por lo tanto, es como si desde la superficie del océano estás acá en el agua y quisieras sentir lo que está pasando en la fosa oceánica, y no vas a poder. Es como hay un nivel de profundidad que literalmente no se escucha, ¿no? Esto es como si yo grito ahora y alguien que está enfrente quizá me pueda escuchar, pero alguien que está a 10 cuadras no me va a escuchar, y a lo mejor tiene una audición perfecta esa persona, pero es una cuestión de distancia, de dimensión. En este caso es distancia física, en este caso es también de conciencia de dimensión. Entonces hay en donde uno está en un nivel, y donde uno también está porque estás acá arriba y estás allá abajo, y el que está acá arriba se tiene que quedar acá arriba, es lo que contaba de lo que me había pasado a mí, y el que está acá abajo, que también sos vos, tiene que quedarse ahí abajo, y cada uno tiene que estar como y están unidos, esta es la clave, hay unión. Pero el hecho de que haya unión no quiere decir que ambos tengan que estar en conexión están, pero la transmisión, la comunicación, espero que sea claro esto que estoy transmitiendo, la comunicación no tiene que ser clarificada a nivel de humano. Es el humano el que ahora se tiene que quedar callado, entregado y aceptando que está pasando, y que uno mismo está en un nivel de tal profundidad y expansión que hay que aceptar que el humano no lo va a entender. Entonces el humano que se dedica a ser humano, punto, en términos simples. Entonces muchos van a estar, no sé si muchos, algunos van a estar pasando este estado en donde no hay registro físico, o no hay registro físico con la medida con la que uno usaba su cuerpo como registro físico. O sea, no funciona porque estamos en ese nivel molecular, y hay que desarrollar, o se van a ir desarrollando, no hay que forzar nada, se van a ir desarrollando y abriendo niveles de percepción cada vez más elevado. Y algunos quizás están viviendo esto y a lo mejor tuvieron una expansión en su tercer ojo, o han tenido una expansión en su chakra corona, o están empezando a ver y tienen la visión de rayos X y no entienden qué les está pasando. Esto es parte del universo inmortal, y luego eso como que va a ir empezando a tener sentido. Va a poder tener sentido, va a poder ser habitado, integrado por nuestra frecuencia humana. Hoy hay que dejar ser a esa conciencia divina, y hasta me animo a decir que es parte del superpoder de cada uno, en donde no todos van a estar expandiéndose de la misma manera o habitando esto de la misma forma. Algunos tendrán ese rayo puntero que les permite ver todo, otros estarán como mega expandidos en esa profundidad del vacío. En mi caso lo vivo, y se lo definí a alguien recién, estoy ahí donde aún no es. Tengo esa capacidad porque mi don es crear el contenedor, es dar la forma inicial, es la estructura de base. Entonces estoy en un espacio que todavía no es, que todavía no existe.
Y lo puedo sentir, es una mega expansión que se está dando en dimensiones que ni me interesa a mí, a la humana, saber realmente. No, está solo el deseo y la excitación de, y la absoluta confianza de que se abra, que me muestre, y iré sola, porque me voy a llevar sola a eso. Por eso es un estado de unión. La base de todo este proceso, cuando se comienza a activar, es la unión en donde literalmente no haces nada para que ocurra. Es el más con menos que vengo diciéndoles, llevado a su máxima expresión. No tenés que hacer nada. El cuerpo mental, y ahí se activaron miedos, el cuerpo mental está en paz. No quiere controlar, no quiere adelantarse, no quiere adivinar, no le quiere poner rótulos, no quiere entender. Cuando uno llega a ese punto de, bueno, esto es lo que me pasa, y uno se va habilitando cada vez más. Pero insisto, no es algo que me pasa a mí ahora acá, sino es algo que me está pasando, no es físico, no es de este plano. Hay algo que, sí, allá, como barrilete perdido, está allá, sí, y hay ausencia absoluta de miedo, porque hay un estado de unión cada vez más profundo. Y estamos navegando espacios que no habían sido explorados, quizás es mejor la palabra, explorados antes. Entonces hay un poco de navegación, es en este momento en donde todas las dimensiones y todas las realidades se están viviendo, porque estamos en punto cero, y entonces vienen flashes. Algunos tendrán flashes del Holocausto y otros seguirán teniendo flashes del Titanic, y algunos seguirán teniendo así como sensaciones, porque tampoco es que estás reviviendo, son como memorias de líneas de tiempo que se están deshaciendo. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces uno tiene ese dejo de, y no lo recrea, porque no se van a recrear, pero se están deshaciendo, y al deshacerse hay como una necesidad de experimentar eso que fue y que no va a ser más, y por eso es como un dejo, no es exactamente. Y en este caso me están trayendo a Cristóbal Colón y a todos los exploradores, ¿no? Cuando alguien entra en un territorio no explorado, que estaba ahí, pero que a caras de ese navegante o explorador que no estaba dentro de su mundo. Entonces eso es como que aparece de la nada. En este caso es un poquito más complejo, porque no es de este plano, es en donde ese lugar, estoy en ese lugar en donde aún no es. Se tiene que trabajar esa dualidad de es y no es al mismo tiempo. Estoy donde no es como muy al nivel de conciencia, y sé que lo están entendiendo porque los estoy sintiendo. Pueden comprender, o pueden aceptar, no comprender, pueden aceptar la contradicción de cómo vas a estar en un lugar que no existe. Pero esto es cuando uno empieza a habitarse ya sin los límites del tiempo y del espacio, y no se pierde. Cuando uno puede aceptar habitarse y experimentarse en ese estadio, en esa conciencia, que a cualquier ¿no? concepto humano, o sea, no lo aceptás, no lo entendés o te daría miedo, uno sabe que ya está creando de forma divina. Eso es lo que sientan sus cuerpos, sientan esa expansión que están recibiendo, porque literalmente están recibiendo expansión. La mayoría lo está dejando ser. Hay algunos que todavía tienen cierto peso en zona baja, con miedos. El corazón tiene que ser liviano.
¿Hay todavía peso en el corazón? ¿Hay angustia en el corazón? Y quédense ahí, en ese estado como si estuvieran flotando y dejen, obsérvense, no pongan mente, dejen que su percepción les haga sentir el peso del cuerpo, ahí la garganta, y todo lo como si se estuvieran decantando, todo lo liviano, y entonces decanta las piedras que todavía habían adentro, los bloqueos, y hagan este trabajo. Mayo es realmente importante estar lo más abierto, lo más estirados, dilatados, expandidos con conciencia, no expandidos de idos y de me perdí, no, es la forma de la no forma. Hay que aprender a trabajar estos conceptos contradictorios, ¿no? Del estar donde no es y tener la forma de la no forma. Inhalen y exhalen, quédense unos minutos así y vean qué decanta, cuánto peso hay todavía en esa conciencia física, en ese cuerpo, especialmente el cuerpo. Que estén muy bien.